¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, cuidará también de mí, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Estimados hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. Quiero compartir una palabra de Dios con ustedes. Ya está proyectada, venciendo la ansiedad. Y para ello quiero invitarle a buscar en el libro de Mateo. Le daremos lectura en el nombre del Señor del versículo 25 al versículo 34.
Entonces, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34. Le daré lectura a la palabra de Dios en el nombre del Señor. Confianza en Dios. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. El Señor bendiga entonces la lectura de su palabra. Al observar estos pasajes, miramos que el Señor Jesús está exhortando este sermón del monte. Y antes de hablar respecto a la ansiedad y el afán, el Señor había hablado con respecto a Dios y las riquezas. Y introduce, después de hablar de Dios y las riquezas, el tema del afán y la ansiedad. Qué exhortación tan apropiada para una comunidad, ¿cierto?, en los tiempos de Cristo, donde ellos estaban esperando con ansia, con ansiedad y algunos con angustia, la venida del Mesías Salvador, que los libraría supuestamente de todas las opresiones y de todos los afanes y de todas las injusticias del pueblo romano. Hoy, en nuestro contexto, es distinto, pero por naturaleza, sin importar lo que tengamos o no tengamos, la ansiedad puede echarnos a perder la vida, queridos hermanos, si ésta no es bien manejada. En el caso de los discípulos, ¿qué cambio tan radical hubo en ellos, estimados hermanos, después del encuentro con Jesucristo? ¿Qué cambio, hermanos, tan drástico en la vida de ellos, que al entender el mensaje de Jesucristo, Mateo deja abandonado, hermanos, el banco de los tributos, una buena posición económica, una buena postura. Sin embargo, él no duda en abandonar el banco y toda su posición. El apóstol Pedro, por nombrar otro, también él abandona su embarcación en pos de los pies de Jesucristo, hermano. ¿Cuánta falta nos hace a nosotros también en este tiempo oír el sermón del monte y ponerlo en práctica, que se haga una realidad en nuestras vidas, que podamos también encarnar el mensaje de Jesucristo, no solamente oír, sino vivirlo en nuestras vidas? En este tiempo, hermanos, de pandemia, donde los especialistas dicen una serie de cifras y porcentajes, yo creo que se quedan cortos cuando ellos dicen que la ansiedad, que el afán, que la angustia ha aumentado en un 68%. Yo creo que ellos se quedan cortos con esa estadística. El nuevo escenario que estamos viviendo en este tiempo a nosotros nos aterra. Las noticias apocalípticas perduran por todos lugares
nos espantan. Los proyectos humanos que muchas veces estábamos realizando han quedado prácticamente abandonados. Se observa una desolación, como los campos de Samaria, cuando fueron abandonados abruptamente por los sirios, cuando oyeron que se venían un gran ejército de los enemigos. Así ha pasado con nosotros también. La ansiedad puede, hermano, ser bien manejada, pero si no conocemos el antídoto, la verdad, hermano, que sufriremos una serie de consecuencias. ¿Y cuál es el antídoto? El antídoto es la fe, el abandonarnos a los planes divinos. Jesús nos invita a nosotros a cambiar nuestra mirada, a cambiar el rumbo en el cual nos dirigimos y a observar, hermano, qué es lo que está provocando la ansiedad. Fíjese que el Señor Jesús, en estos pasajes que leímos, 6 veces repite la palabra ansiedad, la palabra afán. Y miraremos 3 cosas en esta exhortación de la palabra. Primero, para que Dios, para que nosotros entendamos que para Dios nosotros somos la creación más importante. Primer punto, para Dios nosotros somos la creación más importante. Fíjese que el Señor dice en su palabra, no os afanéis por vuestra vida. Y la palabra afán en el griego significa dividido o partido. Usted sabe que un partido se juega de a 2. Y la palabra griega en afán significa partido o dividido. Bueno, la ansiedad eso es lo que hace. La ansiedad nos divide. La ansiedad, hermano, puede hacer girar nuestra mente en diferentes direcciones. Por una parte, por ejemplo, divide los sentimientos. Por tanto, muchas veces cuando estamos con ansiedad, con angustia y con afán, no hay una estabilidad emocional. Eso lo tenemos claro. Segundo, la ansiedad divide nuestros sentimientos. Por lo tanto, también no hay una estabilidad emocional. Hay una variación de estados emocionales, un colapso y estamos en un estado de fragilidad tremenda, porque nos divide. En tercer lugar, ¿qué puede dividirnos la ansiedad? La ansiedad también nos divide la percepción de las cosas. No tenemos la misma percepción con ansiedad que sin ansiedad. De vez en cuando, a lo mejor, podemos incluso tergiversar las cosas. Lo que quiso decir tal persona no era tal cosa, pero yo en tiempos de ansiedad, de susceptibilidad, lo entendí de otra manera. Por eso, hermanos, en este tiempo es el peor tiempo, a lo mejor, para tomar decisiones cuando estamos bajo la ansiedad, cuando estamos bajo el afán y la angustia. Es el peor momento para tomar decisiones. Es el peor momento, a lo mejor, para dar respuesta a una percepción que yo tuve. Porque no estamos en la condición, hermano, que de dar una respuesta o actuar de la manera que si nos tuviéramos en ansiedad. La ansiedad por las cosas que uno necesita para sustentar la vida, en el día de mañana también se produce, también puede dividirnos en 2, como es ansiedad, nos divide en 2. La ansiedad, entonces, por eso pensamos, porque nos divide. Por una parte, podemos decir nosotros, puedo, que va a proveer para todas las necesidades. Pero por otro lado, pensamos, ¿pero cuándo va a responder? ¿Y de qué manera va a responder? Y empezamos entonces a abrir las puertas a la ansiedad. Y la ansiedad, si bien es cierto, es el resultado de alguna situación real de crisis que podamos estar viviendo. Sin embargo, en la mayoría de los casos es un mal presagio, hermanos, en pensar que las cosas podrían salir mal cuando todavía ni siquiera han sucedido. Bueno, y por el ejemplo de Jesús,
que Él nos da, dice en el versículo 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis, cierto, vosotros mucho más que ellas? Entonces, el Dios que creó las aves, el Dios que creó el mundo animal, se ocupa de proveerles a ellos el sustento. Por eso el Señor Jesús dice, ¿no valéis vosotros más que a ellas? ¿No? Entonces, hermanos, si el Señor le provee para las aves, el Señor a este mundo animal, ¿no nos proveerá a nosotros? Alguien dijo que la depresión es a causa del exceso de pensar en el pasado y la ansiedad es el exceso de pensar en el futuro. Y gran verdad tiene esto. La depresión es el exceso de pensar en el pasado. Y la angustia o la ansiedad o el afán es el exceso de estar pensando en el futuro. Y es lo que el Señor está diciendo, ¿no? En esta palabra. El no ansiarnos por el día de mañana, hermano, no quiere decir que confiamos tanto en Dios que nosotros no tenemos que esforzarnos para poder obtener nuestro sustento. No es lo que está enseñando el Señor Jesús. El Señor Jesús nos enseña a esforzarnos, porque mirar las aves, pero nosotros si miramos las aves en la mañana se levantan cantando sobre nuestro tejado, pero hermano, el Señor no les lleva el alimento a su nido, sino que ellas salen en búsqueda de su sustento. Pablo también dijo, corrigiendo esto, el que no trabaja, que tampoco coma, le dijo a los tesalonicenses. Y eso se refiere a la persona que está en condiciones de poder hacerlo y no lo hace, ¿no? Yo no sé, hermanos, cuáles serían los líderes del campo en los tiempos del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús dice, ¿por qué os angustiáis? Considerad los líderes del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, dice el versículo 28. Y el 29 dice, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Yo no sé cuáles serían los lirios del campo del tiempo del Señor Jesús, pero yo conozco una clase de lirios del campo que son extraordinarios en hermosura. Pero por la sequía que nos ha visitado durante tantos años, la verdad que hace rato que no los veo. Pero el Señor nos ha bendecido en este tiempo con esta lluvia, y yo confío de que van a salir los lirios del campo, y espero que los hermanos de Alcone por último me envíen una foto. Pero son extraordinariamente hermosos, hermanos. Y fíjese que el Señor nos dice con respecto a los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Sin embargo, este Dios que creó las plantas, el mundo vegetal, con su diversidad de hermosura, sin embargo, el hombre es la expresión máxima de su creación. Y esto no nos olvidemos. Tú eres la expresión máxima de la creación de Dios. Todo lo que puedas ver a tu alrededor a lo mejor es bello. El mundo animal, la creación, el mundo vegetal, etc. Sin embargo, lo más importante para Dios somos nosotros. Jesús nos invita, en segundo lugar, a mirar que la ansiedad es inútil. Fíjese que la ansiedad nunca ha resuelto los problemas. Es infructífera. La ansiedad nunca ha producido resultados positivos. Por más que nos esforcemos, dice el Señor Jesús, no podremos, en el versículo 27, hacer qué cosa. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Un codo, aproximadamente, de la punta del codo a la punta de los dedos, son aproximadamente unos 45 centímetros.
por más que se afane, dice el Señor, por más que se angustie, por más que se divida, no podrá hacerlo, dice el Señor. Aunque te estires de los pies y de la cabeza, ¿no? Como la tortura es antigua, no vas a lograrlo. Aunque te ponga así unos tacos y andes con sangre, no podrás crecer. Fíjese que yo, a puertas de cumplir los 18 años, quería postular a la Fuerza Aérea, hermano. Pero uno de los requisitos que exigían, uno de los requisitos mínimos, era la estatura de 1,68 m. Y yo medía 1,66 m. Y yo quería entrar a la Fuerza Aérea. Por lo tanto, me afané y practiqué todo tipo de deporte. Practiqué natación. En una oportunidad estuve cruzando el tranque Paloma en ese tiempo, cuando tenía agua. Bueno, ahora tiene agüita nuevamente, gracias al Señor. Pero afanado también, hice todo tipo de ejercicio. Practiqué básquetbol. Hermanos, corría como Rocky Balboa cada mañana 5 kilómetros. Bueno, y afanado estuve varios meses para poder aumentar mi estatura. Llegando el tiempo ya de la postulación, me medí y ¿sabe cuánto medí? 1,66 m. Grande fue mi decepción, porque todo mi afán no había servido de nada. Y Jesús pregunta, por más que te afanes, ¿podrás aumentar 45 centímetros? Cuando yo con todo mi afán ni siquiera pude aumentar 2 centímetros. Y más encima, al parecer que con los años me he ido encogiendo, porque así decimos, ¿cierto? Que con los años nos vamos encogiendo. Por lo tanto, la ansiedad, en vez de prolongar la vida, hace lo contrario, la acorta y trae más efectos nocivos que de beneficio. Por ejemplo, la ansiedad a nosotros nos trae depresión, nos trae un sentimiento de fatalidad, nos irrita, andamos enojados por todo. A veces nosotros con el afán y una manera de desahogarnos manipulamos a otro para poder descargar en ellos nuestro estrés. Nos vienen muchas veces por el afán ataques de pánico, insomnio, no podemos dormir en la noche y otros duermen en exceso, malestar estomacal, falta de apetito y otros comen en demasía, problemas para respirar, dolores musculares, fatiga aunque no hagamos nada, aunque estemos en la casa todo el día, cansancio como si hubiéramos hecho tantas cosas, problemas con la presión arterial, dolores de cabeza, y a esto le añadimos que en tiempo de pandemia decimos no tendré el coronavirus y más nos angustiamos. Pero aunque así lo tuviésemos, queridos hermanos, también nos preguntamos, ¿Dios podrá obrar en esto, en lo que estoy viviendo? La ansiedad también trae consigo problemas de carácter espiritual. ¿Por qué Dios no me protegió? ¿Por qué Dios, cierto, no me cuidó? Dudamos del amor de Dios, dudamos del poder de Dios, nos sentimos lejanos de Dios, nos decaemos espiritualmente, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de adorar al Señor, no tenemos ganas de leer las Escrituras y a veces no queremos ver a nadie, ni aunque sean hermanos en la fe. Por eso Jesús rechaza tajantemente el afán y la ansiedad. El Señor no está haciendo una sugerencia, sino hay un no enfático, hermanos, en el versículo 25. Por tanto digo, no angusties. Entonces, hermanos, nosotros no podemos permitir que el afán nos visite, que la angustia nos visite,
que la ansiedad nos visite. En el nombre de Jesús debemos reprender toda ansiedad, todo afán, toda angustia, hermanos, de nuestras vidas, porque el Señor es enfático en este aspecto. En tercer lugar, hermanos, Jesús nos invita a que nuestras esperanzas deben estar centradas totalmente en Él y no en las cosas del mundo. Nuestras esperanzas deben estar totalmente centradas en Él y en ninguna cosa del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque la ansiedad es incompatible con los hijos de Dios. De hecho, la ansiedad no es una cualidad de un creyente. El ser ansioso es una cualidad o es una característica más de los incrédulos que de los creyentes. Observe usted el versículo 32. ¿Por qué? Dice él, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas. Los gentiles se angustian de todas estas cosas. Los incrédulos, los paganos se angustian y tienen muchas razones para estar angustiados. ¿Qué comeremos? ¿De qué vivirán? ¿De qué se van a vestir? Pero no nosotros, dice el Señor. De hecho, la ansiedad, el afán, la angustia, deshonra al Padre que tenemos. Porque cuando estamos en esa condición, lo que estamos diciendo, que el Padre que tenemos, hermano, es incapaz de suplir nuestras necesidades. La ansiedad tiene su raíz en el versículo número 30. ¿Qué dice el versículo número 30? Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe. Y ahí está la raíz del problema de la ansiedad y del afán, la poca fe. La ansiedad tiene su raíz entonces en la falta de fe de nosotros. Y esto va dirigido, ¿cierto?, a una multitud tal vez de personas, de creyentes, pero que vacilaban en la fe. Y esto fue lo que provocó el temor a los discípulos en medio de la tempestad. Lo que Jesús está diciendo, que para el creyente el problema no es esto que estás pasando, no es aquello que estás viviendo. El problema no es eso. No son las olas en la tempestad el problema. No son los vientos huracanados que se levantan. No es el problema. Lo que el Señor está diciendo, que el problema es la falta de fe. Más tú, Pedro, puedes caminar sobre las aguas si quieres. Ellas te pueden servir como peldaño para ascender, no para hundirte. Pero a causa de tu falta de fe, por eso el Señor le reprende. Fíjese que en el versículo 32 el Señor dice que los gentiles son los que se preocupan por estas cosas. Los gentiles son los que piensan así. Los gentiles son los que andan afanados. Los gentiles son los que andan angustiados. Los gentiles son los que andan ansiosos. ¿Por qué? Porque los gentiles no tienen a quién acudir. No tienen un padre como nosotros. Un gentil, un pagano, tiene mucha razón para sentir ansiedad en cuanto a la vida, en cuanto al futuro, en cuanto a su sustento, en cuanto al porvenir, en cuanto a la vida y en cuanto a la muerte, porque no sabe a dónde terminará. En cambio nosotros sabemos para dónde vamos. La ansiedad por las necesidades de mañana es inoportuna, pues, ¿qué estamos haciendo? Como dice el versículo 34. Así que no os angustiéis. Mire, después de todo el sermón que el Señor dio en el versículo 25, no os angustiéis. Y después le da una serie de ejemplos, ¿por qué no? Vuelve el no en el versículo 34. Así que no os angustiéis. El Señor no nos da permiso para vivir en afán, en ansiedad. Hermanos, si nos visitarán, por supuesto, pero los reprendemos, las manejamos con la ayuda del Señor. No os angustiéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana, ¿qué traerá? El día de mañana traerá su propio afán, dice la palabra. Por eso, hermano, basta, dice la palabra,
a cada día ya su propio mal. Cada día traerá su propio mal, dice el Señor Jesús. Entonces, la ansiedad, hermanos, no podemos vivir en ansiedad por males o cargas que todavía no han llegado. El Señor nos ha dado la fuerza para enfrentar el día de hoy. El pasado es pasado, el futuro aún no ha llegado, le pertenece al Señor, es el presente que Dios a nosotros nos ha dado. El profeta, dentro de su llanto, dentro de todo su lamento que le tocó vivir, exclamó respecto a las misericordias de Dios: nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, dijo el profeta llorón en Lamentaciones 3:23. El creyente, amados hermanos, debe trabajar diligentemente y hacer planes también para el futuro, está bien hacerlo, pero también debe reconocer que su Señor es el dueño de todo. Y a flor de labio debe estar su confianza en Él. Y no es una palabra cliché ni una mera expresión decir si el Señor quiere, si el Señor lo desea. Y si no, estar con Cristo, dijo el apóstol Pablo, es muchísimo mejor. Y no es una simple expresión. Realmente es un desafío para uno de fe. La ansiedad es inevitable cuando evaluamos las circunstancias a la luz de nuestras propias capacidades. Es por ello de que debemos mirar la vida desde la perspectiva de nuestro Señor. Hoy en día los hombres sin Dios están en una constante batalla con la ansiedad. Y ha aumentado en extremo, claro que sí. Los psicólogos, por un lado, los psiquiatras les aconsejan, ¿cierto?, que tengan confianza en sí mismos. Tú puedes, tú eres capaz, piensa positivo. Pero el problema llega cuando estos consejos no dan resultado. Mas Jesús no nos invita a mirarnos a nosotros mismos. Por lo contrario, mirad, dice el Señor Jesús, afuera, ¿cierto?, su obra. Todos tenemos que manejar cierto grado de ansiedad para poder subsistir. Esta es una realidad. Pero dije, manejar, no que ella nos maneje a nosotros, pero nuestros momentos de desesperación y angustia aprendemos a llevársela al Señor. Jesús subraya, hermano, el principio número 1 para orientar nuestra vida. Él dice más adelante en el versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar. Fíjese que la palabra buscar en el griego significa acción continua. Buscar continuamente el reino de Dios. Significa también compasión, buscar en el griego, con celo, hermanos. Buscad compasión, con celo, en forma continua. Pablo dijo con confianza en los filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Por eso el justo se preocupa por los demás, porque ha desviado su mirada de sí mismo. Y cuando nos enfocamos en nosotros mismos, nos visita el afán, la ansiedad y la angustia. Es contradicción con los incrédulos, que también buscan, ¿cierto? Porque los incrédulos son los que buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas terrenales. Para ellos común estar ansiosos, porque buscan también en forma continua, también con celo, también con pasión. Pero, ¿qué cosa? La comida, la bebida, el vestido. Más el Señor dice que el Señor a nosotros añadirá todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas para que necesitamos.
cotidianamente, nuestras necesidades. A eso se refiere, a las cosas que he enumerado hace un rato. Por eso, hermanos, muchas veces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que esta familia estuviera viviendo en un hoyo durante 9 meses en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo es posible? En el taller de un hombre, en un subterráneo, ahí estuvo, de no de más de 13 metros, tuvieron 9 meses ahí. ¿Cómo pudieron sobrevivir? Oh, Dios hermano, Dios meditaba en esta palabra. No tenían celulares, no podían ir al baño, comían de lo que un hombre que sabía que estaban ahí les traía sin que nadie se diera cuenta durante todos esos meses. ¿Cómo pudieron sobrevivir? ¿A dónde llevaron su ansiedad? Nosotros, en este tiempo de pandemia, estamos en casa, pero tenemos de todo. Si queremos comer, abrimos el refrigerador. Si queremos abrigarnos, ahí tenemos abrigo, tenemos espacio. El Señor nos ha bendecido en su mayoría. ¿Cómo pudo sobrevivir esta familia sin tener un teléfono, sin tener comunicación con el mundo exterior, hermanos? Porque solamente tenían al Señor. A Él llevaron sus ansiedades durante todo ese tiempo. Sabe que la ansiedad deshabilita la fe, desconecta la fe. Pero cuando el creyente se dedica a buscar el reino de Dios, como resultado, Dios se encarga de proveer sus necesidades, como acaba de decir el pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor nos provee? Porque Él sabe de qué tenéis necesidad. Hermano, hermana, el Señor sabe de qué tenéis necesidad. Por eso Pablo nos invita a poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando era más joven, como dijo un hermano, solíamos cantar en la iglesia un corito que no entendía en un principio, hasta ahora prácticamente, y lo cantábamos con mucha pasión en la iglesia y entusiasmo. Era una alabanza. Este corito ahora lo canto de una manera diferente porque ahora lo creo. Y este corito dice, y si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Cantemos este coro, hermano. Y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Hermanos, ¿están preparados para vivir lo que hemos cantado? ¿Están preparados ustedes para decir esto? Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tú que estás pasando momentos difíciles en este tiempo,
y a lo mejor estás batallando con la muerte, o si visiona la muerte en el futuro, abandónate al Señor y toma esta decisión en esta tarde, de decir, si vivo, para el Señor vivo, y si muero, para el Señor muero. Y si estás afanado en esta hora, Jesús responde que has perdido la vista y las grandes cosas que Él tiene para ti. La vida no fue dada para los placeres físicos, sino para algo más grande, el disfrutar una relación con el Señor. Rick Warren, en su libro Una vida con propósito, en el capítulo donde él dice que ¿para qué estoy aquí en la tierra? Él dice que fuiste creado por Dios y para Dios, y mientras no entiendas, tu vida no tendrá sentido. Mientras no entiendas esto, tu vida no tendrá sentido. De verdad, la vida no fue dada para que tengamos la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios. La vida no fue dada para que nuestra extensión en esta tierra sea grande, sino para buscar y extender el reino de Dios. Para eso se nos fue dada la vida. Pero ¿podrá alguien que no tiene a Jesús como rey buscar el reino de Dios? Porque el Señor dice en el versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios. Pero ¿podrá una persona que no tiene a Jesús como rey de su vida buscar el reino de Dios? La verdad que no le interesa, porque Jesús no es su rey. Si fuera su rey, viviríamos todos los días tratando de honrarle, glorificarle a este rey. Es imposible entonces buscar el reino de Dios. Y si tú aún no tienes a Jesús como tu rey, hoy es la ocasión de poder hacerlo. Porque mientras no tengas a Jesús como rey de tu vida, tienes muchas razones también para vivir ansioso. Si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy puedes hacerlo. Arrepiéntase de sus pecados, entrégate sin reserva a Él y acepta la vida divina que Él te ofrece. Observa el trato que Jesús nos hace. ¿Cuál es el trato que el Señor Jesús nos hace? Esto. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. ¿Qué trato más maravilloso? O sea, ¿cuál es lo demás? Todo lo que ha enumerado anteriormente. Todas nuestras necesidades. Lo suficiente. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Y nosotros tenemos que hacer, buscar primeramente su reino. Acuérdense que ya dijimos lo que era buscar. Con pasión, con celo. Y su justicia. Justicia significa también en el griego equidad, rectitud, integridad. Y la justicia es una cualidad de Dios. Y este tipo de justicia solo alcanzan aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Y tú, estimado hermano o hermana, ¿cuál es la razón de tu ansiedad? ¿Cuál es la razón de tu inquietud y de tu intranquilidad o sosiego? Tal vez no lo sabes. Le has pedido al Señor que te revele cuál es el motivo de tu ansiedad. Tal vez tu ansiedad es por tu familia. Estás pasando problemas matrimoniales y te provoca ansiedad. Estás ansioso por el trabajo, por tu sustento, por el porvenir, por el dinero, de cómo pagar, cancelar la casa. Estás pasando ansiedad por tus hijos, por tus hijas, por el esposo, la esposa, por la salud que no se ve de lo mejor, u otro. El Señor nos invita a venir a Él. Todos los que están trabajados y cargados del Señor, y yo les haré descansar. Yo quiero invitarles a finalizar esta palabra del Señor. Si tú estás acompañado ahí, orar por las ansiedades. ¿De quién?
estar en esta tarde o en esta mañana escuchando la palabra del Señor. Y, hermano, hermana, nunca te olvides que eres una oveja del Padre. En Él puedes estar segura, en Él puedes estar seguro y vivir en Él. No debes temerle a los riesgos y caminar firme. Entrégate en plena confianza y convicción a Él, que Él tiene cuidado y Él está a cargo de tu provisión. Y recordar que el Señor Jesús prometió: he aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días, hasta el fin del mundo. Termino esta palabra con un pasaje del libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3, que tú puedes buscar en tu Biblia. Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el Señor bendiga tu vida y la paz de Jesucristo sea sobre tu corazón. Amén. La Biblia nos enseña que no tenemos